Muy buenos días, Salta Capital. ¿Cómo están? Buenos días, Salta Capital. Aquí nos saludamos nuevamente de los 94.1, frecuencia FM. Sí, estamos empezando tu programa Desafíos de la Actualidad. El día lunes habíamos hablado justamente de lo que es la segunda parte de lo que tocamos en cuestión de la gente que hace nuevos negocios. Bien. ¿Sí? Y justamente para ser una persona que inicia un negocio, vos para que puedas ser una persona que inicia un negocio tienes que tener mucha energía. Y justamente por eso es que el día de hoy vamos a hablar de energía. Porque es importante, si vos vas a empezar un nuevo negocio y tú tienes tu empresa y estás al pie y a la cabeza, entonces necesitas tener mucha, pero mucha energía que te ayude a manejar cada aspecto, cada área y todo lo que necesitas para poder seguir adelante, ¿sí? Justamente hablamos del liderazgo el pasado lunes y vamos a hacer que se complemente con el hecho de que vos puedas manejar tu energía. Así que vamos a aprender, ¿sí? Justamente de cómo nosotros, por ejemplo, traemos esa energía de atrás, genéticamente. Bien. Cómo nuestros papás construyen antes de que nosotros antes de que nosotros nacemos, ¿sí? ¿Por qué digo construyen? Porque tiene que ver mucho en lo que vos te alimentas. Por ejemplo, si sabes que vas a ser mamá, ¿sí? Eso, por ejemplo, en educación genética, si las mamás pudiesen tener conciencia de cómo van a hacer que su hijo nazca con mucha energía, puedan ir educándose. Inclusive, si tenemos tiempo, vamos a poder hablar un poquito de eso. Bien, perfecto. Si no, de lo contrario, vamos a hablar específicamente de lo que es cómo crear energía. Así que genéticamente recuerda que vos puedes hacer que tu hijo nazca con mucha energía. Y te voy a decir por qué es importante que un bebé y una persona nazca con mucha energía, ¿sí? Vamos a hablar justamente de cómo generar energía, de administrar tu energía y cómo invertir tu energía. Porque si vos te pones a pensar, y quiero que seas consciente de esto, este mundo gira, este mundo se mueve, este mundo está totalmente lleno de energía. Por ejemplo, vos salís a la calle, estás dentro de tu habitación. Bien. Hay sol, hay viento, hay lluvia, se ponen las estaciones, o sea, todo el tiempo está cambiando, o vos por lo menos ves que un solo clima se mantiene durante 50, 70, 80 días. No. Todos los días está en constante cambio. Por eso en las mañanas, normalmente en los medios de comunicación, ya sea en la radio o en la televisión, siempre te dan el pronóstico del tiempo. ¿Y por qué? Y para ver cómo debemos vestirnos. Claro, pero o sea, me refiero a que todo el tiempo este mundo cambia la energía. Está en constante movimiento. Igual, cuán importante es el tema, ¿no? En la manera de ver cómo invertir la energía, cómo utilizarla, porque vos quizás puedes tener demasiada energía, pero no la sabes aprovechar. O no sabes cómo generar más energía. Claro. Así que en estos aspectos de cómo generar más energía, vamos a hablar justamente uno de los primeros, ¿sí? Uno de los primeros que es cómo alimentarte. A ver, Mili nos decía que se alimenta muy bien. Y normalmente el médico te recomienda que vos desayunes, almuerces y cenes, ¿sí? Por lo menos 3 comidas al día. Ahora, hay gente obviamente que come en todo momento y a toda hora, eso lo sabemos. Tendríamos que ir detallando eso y viendo, digamos, por ejemplo, con un nutricionista, si vos tienes alguna enfermedad, etcétera. Pero es importante el hecho de cómo te alimentas, porque si vos entiendes, por ejemplo, la buena alimentación, vas a poder entender que cuando vos mejoras, por ejemplo, aspectos importantes y vas investigando qué cereales, por ejemplo, qué carnes y qué frutas te ayudan en la energía de tu cerebro y de toda la composición de tu cuerpo, entonces vas entendiendo cómo puedes darle mejor energía a las acciones y a toda la actividad que vayas a tener. Claro. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la mente, vamos a hablar justamente de la mente y la digestión, así en pocos rasgos, ¿no? La mente, ¿vos sabes cuánto gasta energía diariamente, Mili? Bueno, la mente, por ejemplo, tu cerebro,
que tiene el 5% de la masa cerebral, perdón, de la masa, del ser humano, un 5%, tiene el desgaste del 20 al 24% de energía de todo tu cuerpo. O sea, del 100%, gasta entre el 20 y el 24%. Entonces, es un rango bastante alto. Y si vos no te alimentas bien, ahí es donde tienes el problema. Justamente te das cuenta cuando la gente va a estudiar o está haciendo una determinada actividad, ¿nunca te ha dado sueño cuando estás estudiando demasiado, cuando estás muy presionado? Sí, la verdad que sí. Sí, me ha pasado. Bueno, eso es lo que pasa porque no tenés energía. Para solucionar problemas también hay que tener energía. Así es. Bien, esos aspectos son importantes y vos si vas a aprender a alimentarte bien, no solamente aprendamos a comer para vernos bonitos, para vernos mejor. Normalmente la gente dice, seguramente, no sé si alguna vez te han dado la recomendación para que vos te veas mejor. Sí, me han dado la recomendación. ¿Qué te dijeron que comas, por ejemplo? Me dijeron que coma verduras, por ejemplo. Las verduras. Sí. Sí, pero normalmente los nutricionistas y la gente que ve lo que son belleza, por ejemplo, te dicen de qué te alimentas. Pero normalmente lo hacemos por vernos mejor. Físicamente, claro. Pero ¿y qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Me entendés? Sí, entonces, si vos aprendes a ser consciente de que la energía es importante para que vos puedas, ¿sí?, hacer tus actividades. Si vos te planteas un objetivo en la vida, tienes que empezar desde este punto, de cómo te alimentas. Así es. Para tener la energía suficiente y de esa manera afrontar lo que viene adelante y de esa manera puedes solucionar algún problema que se te viene para adelante, ¿sí? El ejercicio. Un segundo punto. Yo la verdad hago mucho ejercicio. ¿Mucho? Muchísimo. Demasiado ejercicio. ¿Y eso cómo provocaría energía en nosotros? ¿Sabes, Emily, algo? ¿Nos reduce el estrés? Bien, nos reduce el estrés. Justamente cuando vos haces ejercicio, ¿sí?, provocas que el cerebro, ¿sí?, mande un químico que es la dopamina, y justamente este es un componente de energía, ¿sí?, que te da felicidad. Entonces vos reduces en lo absoluto el estrés cuando haces ejercicio y tu cuerpo hace que se aliviane de toda esa presión y luego te sientas más feliz. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado cuando he tenido regularmente, por ejemplo, el gimnasio. Yo antes iba al gimnasio todos los días. Hoy en día no hago mucho ejercicio porque estoy con falta de tiempo. Claro. Pero de todas maneras sé cómo generar energía en mí de otras maneras. Con eso te estoy diciendo que son aspectos importantes, pero después te voy a decir cómo realmente puedes provocar mucho más energía que con la alimentación, que con el ejercicio y con dormir bien, que es lo que vamos a hablar enseguida. Perfecto. Hay aspectos más importantes que te pueden dar más energía que dormir bien, alimentarte bien y obviamente hacer ejercicios. Bien, y dormir bien. ¿Vos duermes bien, Mili? No tan bien, no. ¿Cómo? A ver, coméntanos eso. Porque supuestamente una persona debe dormir al menos 8 horas. Claro, es lo que te recomienda el médico. Sí, pero a veces, como tantas cosas que tengo que hacer, por ejemplo, puedo dormir hasta 2 horas, 3 horas, entonces... ¿Es suficiente? No, para mí no. Más que nada por el tema que estaba estudiando y dormí a veces a la madrugada, entonces... Si yo te digo que solamente duermo 5 horas diarias, todos los días duermo 5 horas. Y con reloj, te digo, ¿no? Claro, pero para una persona que, por ejemplo, tiene una buena alimentación, o vos, bueno, no practicas ejercicio, pero supongo que seguís una buena alimentación. ¿Quieres ¿no? que te dé mi secreto? Dime. Bueno, 5 horas. Y esto para la gente que me está viendo y me está escuchando. Yo duermo solamente 5 horas y ando, pero de energía que me sobra. ¿Sí? Ya te voy a ir diciendo por qué. Y esto es importante. Si vos sos emprendedor, tienes que tomar en cuenta los aspectos que vamos a hablar el día de hoy y cómo crear energía para que siempre tengas las herramientas para poder afrontar lo que viene. El dormir bien es importante. No digo que no es súper importante, pero tienes que aprender a dormir. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi caso cuando duermo, vos que me conoces un poquito más, por ejemplo, yo tengo que tener toda una de las formas, ¿no? Todas las luces apagadas, todas.
No tiene que haber ni un parpadeo ni de una luz. Por ejemplo, mi celular lo alejo para que evite, digamos, que haya interferencia en mi cerebro, porque Claro. cuando estás conectado a internet con Wi-Fi, ¿sí? Te das cuenta que hay una... Por ejemplo, si vos estás con el celular acá, ¿sí? Solamente quiero que te imagines. Y acá tenés el aparato de Wi-Fi. Bien. Y al margen de eso tienes la antena de señal del celular. Eso provoca una acción, porque está mandándole una señal a tu aparato, Claro. ¿sí? Sí, Entonces, lo que hace es provocar, digamos, ondas en tu cerebro y no te permite descansar. Entonces, tienes que tratar de ponerlo lo más alejado posible de vos, por ejemplo, para descansar. Un aspecto, en mi caso. Otro aspecto, apago todas las luces, ¿sí? Totalmente oscuro, porque cuando tu cerebro capta algo de luz, no duerme bien. No duerme bien. Otra cosa, antes de dormir, trato de limpiar absolutamente todos los pensamientos que me cargan y me provocan estrés. Un ejemplo, vos, por ejemplo, que estudias o trabajas, si tienes un examen al otro día, vas a dormir agobiado. Seguramente. ¿Sí me entendés? Lo que tienes que hacer en ese momento es totalmente distraer y cambiar esa emoción de agobio o de preocupación. Tratar de pensar en otra cosa, distraerte. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Antes de dormir, siempre estoy trabajando, pero antes de dormir me pongo a ver alguna serie, alguna película que me desconecte de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Me desconecta o escucho música, me desconecta y ya sé que mi mente ya está más fresca y me duermo. Claro. Y duermo las 5 horas, pero las bien dormidas, ¿no? Entonces es una forma. Otra cosa, para tener más detalles de esto, también hay que aprender de lo que son los ciclos de sueño, para saber en qué momento tienes que dormir mejor. De igual manera, hablando de los ciclos de sueño, también tienes que saber la cantidad de horas correctas de dormir. ¿Qué te parece? Y la verdad que me parece muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo, la manera que tengo para poder dormir bien, Ajá. ciertas veces, suelo leer mucho, leer a la noche. Leer. Pero leo del celular, obviamente. Tengo páginas en Instagram a las ¿Pero que qué te sigo. provoca? ¿Cómo estimula tu cerebro? Más importante lo que me Me estás diciendo. tranquiliza demasiado. Porque es una estimulación, ¿no? Me tranquiliza demasiado. Yo leo y es algo que me genera tanta tranquilidad, entonces puedo dormir bien. ¿Sí? Sí. Bueno, yo digo por qué te estimula. Porque cuando vos estás leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vos estás viendo con tus ojos la lectura. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta leer en voz alta. No. Porque estimulo mis oídos. O sea, son secretos. O sea, en definitiva, sabe cómo uno se maneja. Y yo aprendo mucho escuchando. Entonces, por eso cuando estoy leyendo, hablo fuerte. O sea, leo en voz alta. Porque estimulo mis ojos y estimulo mis oídos porque son sentidos que ingresan a mi cerebro. Entonces, en tu caso, por ejemplo, me imagino que vos te vas imaginando lo que vas leyendo. Claro, y eso hace que te desconecte del mundo. Claro. Pero, por ejemplo, suelen haber personas que también pueden leer, tienen la capacidad de poder leer a la noche y querer dormir, pero no pueden, ¿viste? A veces. Claro. Digamos, yo es al revés, digamos. Ah, no, leo feliz. Y me duermo Sos tranquila. fresca como una lechuga. Claro, me duermo tranquila imaginándome, ¿viste? Eso y así me duermo, digo. ¿Vos sabías que el sexo te ayuda a dormir? No lo sabía. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar porque es importante. Este tipo de cosas es importante que lo hablemos porque de esa manera aprendemos a vivir mejor. ¿Bien? Bien. A ver, ¿por qué el sexo es importante dentro de la energía? ¿Vos qué dices, Mili? Y para mí que es muy importante, pero de una manera a la que hay que saber invertirlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Sí, dijiste una palabra muy importante, sí, invertir. saber cómo utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Es obviamente que el hombre, por ejemplo, tiende a tener relaciones sexuales y esto lo ayuda a dormir mejor, a descansar. Claro, ayuda a uno de los tranquilizarte. aspectos importantes. Claro, pero por otra parte tiene su parte negativa, que es la cual, por ejemplo, a los que practican deportes se les prohíbe tener relaciones sexuales una semana o 10 días antes Claro. de lo que vayan a hacer. ¿Por qué se desgastan? Claro, Bueno, porque de te eso quita vamos a energía. hablar. Justamente hay una diferencia entre el sexo en lo que es un varón y una mujer, totalmente Así es, diferentes. Sí, diferente. Por ejemplo, el varón, ¿sí?, arroja el triple de neurotransmisores al tener relaciones con una mujer. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el semen tiene una composición muy importante de nutrientes que es muy parecida
esos nutrientes que te llevan al cerebro a tener mucha más rapidez mental. Así es. ¿Entendés? Entonces es un aspecto importante. Vos tienes que saber cómo inviertes inclusive al tener relaciones sexuales con una mujer y puedas entender que es importantísimo, ¿no? Importantísimo que esto, o sea, tengas conciencia. Bien, porque los micronutrientes, como te dije, que tiene el semen son los mismos o parecidos al que suben y ayudan a que tu mente sea mucho más rápida. ¿Sí? Pero también hay aspectos como, por ejemplo, si vos estás acostumbrado, y esto lo hablemos muy claramente, ¿no?, a tener muchas relaciones sexuales como varón, tienes que aprender a alimentarte muy bien. Así es. Por ejemplo, si estás de noviazgo, generalmente en el noviazgo tenemos muchísimas relaciones sexuales, entonces lo que tienes que hacer es alimentarte bien. No está mal que vos tengas relaciones todo el tiempo, pero la idea es de que vos puedas alimentarte, pero bien, porque sabes que te vas a desgastar, pero bárbaro, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante que tomes importancia. Ahora, un aspecto para los varones, por ejemplo, el sexo te ayuda a descansar bien, ¿sí? No es solamente agarrar y decir, bueno, sí, voy a tener una relación sexual porque así lo desea mi cuerpo, pero también vos puedes entender de que te puede ayudar a descansar bien. Porque el cerebro reptiliano te dice, atención, 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 te vas a morir, así más o menos, por eso duerme. Y ayuda a que descanses de manera muy, pero muy bien. Claro. ¿Sí? Dentro de eso también vamos a poder hablar de lo que vos dijiste, un aspecto importante para los atletas. Antes de que ellos puedan, por ejemplo, presentarse a un partido internacional, pongámosle el caso, o puedan ser parte de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿sí? Normalmente el técnico le dice antes, por lo menos 10, 15 días antes de esa presentación, no puede tener relaciones sexuales. Está prohibido. Porque se desgasta. Te quita energía. Totalmente. En cambio, ¿qué pasa con la mujer? Con la mujer es totalmente distinto. Diferente. La mujer recibe, pero recibe muchísima energía de parte del varón. Es por eso que, no sé si has escuchado alguna vez, Mili, cuando estoy más con la gente mayor, ¿sí? Menos con las muchachas jóvenes, como vos, por ejemplo, sino más con la gente mayor. ¿Vos viste que dicen, ay, esta vieja? Ay, sí. Seguramente su marido, ¿me entendés? Claro. ¿Pero por qué pasa eso? Porque normalmente es porque esto es natural, es completamente natural. Si vos sabes, ¿sí?, por ejemplo, que una mujer tiene que recibir energía del varón, estás haciendo muy buena inversión, porque esa energía se queda en casa. Por eso la fidelidad es importante. Es muy importante, en la familia, con la esposa. ¿Y cómo le ayuda al hombre? ¿Cómo ayuda al hombre a que esta energía se mantenga en casa? Ayuda al hombre a que se mantenga en casa, ¿por qué? Porque la mujer le va a devolver con amor, cariño, atención, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. claramente. Porque vos, al ser mujer, recibes energía y devuelves energía. O sea, esto va y viene. Por eso es importante entender que la energía hay que saberla invertir bien. Dentro del sexo y las relaciones sexuales entre un varón y una mujer es dar energía. O sea, uno da energía y la otra persona recibe y le devuelve esa misma energía. Totalmente. Entonces, si hablamos de invertir energía, es pero muy importante que seas fiel con tu pareja, porque vas a darle energía y esa persona te va a devolver energía. Así que para que vos tengas una energía vital todos los días y estás de novio, por ejemplo, o de novia, entonces hay que tomar en cuenta este aspecto. ¿Qué te parece? Un dato importante antes de la tanda publicitaria, Sí. por ejemplo, las semillas, las nueces, los frutos secos, el plátano, el huevo, por ejemplo, son alimentos ricos de magnesio, el cual es un mineral que ayuda a convertir los carbohidratos en energía. Esto nos pueden ayudar a nosotros para poder aportar energía a nuestro cuerpo y poder saber utilizarla al máximo, pero de una manera bien. Buenísimo. Bueno. Ahí escucharon los consejos de la doctora Mili Beisam. Estamos hablando para la gente que recién se conecta con las redes sociales, igual con los 94.1. Estamos hablando de cómo invertir nuestra energía, cómo ganar más energía, ¿sí? Y cómo hacer que esta energía sea, digamos, necesaria para todos nosotros en nuestras actividades, ¿sí? Es importante que tomes en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿sí? Ahora, hablamos de meditar. ¿Qué pasa con meditar? Meditar es una manera de poder separarte de lo que está pasando en tu mundo alrededor,
¿Sí? ¿Vos alguna vez has meditado, Mili? Y de hecho, por ejemplo, en teatro, a nosotros teníamos un día que hacíamos respiración de fuego, se llamaba. Respiración de fuego. De Uy, fuego. interesante. Era una manera de meditar, Sí. en la cual nosotros la hacíamos primero de una manera lentamente y luego la hacíamos sin pausarla. Era una manera de meditación para que nosotros podamos hacer que la energía fluya libremente y poder tener mucha más energía luego para hacer, por ejemplo, obras de teatro, practicar, ensayar. Lo hacíamos justamente antes. Haz un ejercicio entonces. Claro. Perfecto. Bueno, la energía, sí, también puedes ganarla meditando. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo, primero, no sé cómo normalmente la gente lo hace, pero en mi caso, yo por ejemplo, ¿cómo medito? Entro dentro de mí, ¿sí? Como cuando vos estás orando o rezando, como quieras llamarlo, cierras los ojos y empiezas a concentrarte en tu respiración. Es muy importante cerrar los ojos también al momento claro, de meditar. Porque Sí, desconectas del mundo. Claro, te desconectas del mundo, de todas las cosas que tenés alrededor, entonces te preocupás por hacer lo que por ejemplo, yo me concentro en mi respiración. Cuando ingresa el aire y sale el aire. Yo me concentro en eso. Bien. Y justamente es lo que habíamos hablado. Tu cerebro, ¿sí? Si bien es el 5% de la masa, ¿sí? Del cuerpo, gasta entre el 20 y el 24% de tu energía. Entonces, cuando vos meditas, por ejemplo, te desconectas del mundo y lo que logras hacer es que baje el estrés y suba la energía. Así es. Entonces, importante el tema de la meditación. Ahora, respirar. ¿Sabes respirar, Mili? Sí, sé respirar, también me enseñaron eso justamente. Porque el sí, teatro vivo, decime. Pues. El teatro es como muy, ¿cómo te digo? Desarrollado, ¿no? Sí, es lindísimo. En diferentes aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de poder respirar nosotros, al mantener un contacto, o porque a veces hacíamos como escenas en las que teníamos que cantar, por ejemplo, algo musical. Entonces necesitamos saber respirar correctamente, porque si no es una manera imposible de llegar a continuar con la escena cuando vos terminas de cantar, por ejemplo. Claro. O mientras te moves, estás cantando, entonces también necesitas saber cómo hacerlo. Cómo poder respirar bien. ¿Sabes por qué me parece muy interesante que estés hablando de este aspecto? Porque la gente dice, pero si yo sé respirar, estoy viviendo, o sea, ¿cuál es el problema? Pero no, hay que saber respirar. Así es. Y estos aspectos de la buena respiración tienen que ver con la oxigenación vital del cerebro. Porque vos, no sé si alguna vez te ha pasado, estás con algún problema y te dicen, respira. ¿Por qué te dicen respira? Pero si estoy respirando. Para que te tranquilices, dice. Exacto. Oxigenas tu cerebro y eso te ayuda a respirar. Claro. Ahora, hay casos importantes en los que tienes que aprender a respirar. ¿Qué pasa cuando vos le estás diciendo por primera vez a una persona que te gusta, te amo? ¿Qué pasa en ese momento? También. A ver, más o menos explícame. A ver. Y se te acelera el corazón, la verdad. Bien, se te acelera el corazón. Cuando, por ejemplo, tienes un problema y papá te dice, estás castigada, porque vos sabes que has hecho algo malo. Por ejemplo, te dicen, tengo que hablar con vos, y vos ya te imaginas se te juntan todas las cosas malas que puedes llegar a haber hecho, digamos, y entonces tu corazón empieza a bombear. Bueno, entonces vos tienes que aprender a respirar para poder afrontar ese tipo de cosas. Así es. Emociones fuertes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay alguna persona que está mal del corazón, primero dicen, a ver, denle aire, que respire, que respire. Normalmente lo hacemos, pero no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo. O también una persona que tiene problemas de corazón suelen ponerle en máquinas con los taponcitos, ¿cómo se llama? Que les ponen taponcitos cerca del pecho, en todos esos lugares, entonces para estudiarla. Claro. En el caso de la gente que, por ejemplo, que sube a los escenarios, importantísimo saber respirar. Vos que estás siendo un líder y estás abriendo tu negocio o estás en pleno auge de tu negocio, tienes que aprender a respirar. Cuando empiezas a hablar con tu gente, cuando empiezas a iniciar un nuevo día, enséñale a tu gente a respirar. Primero aprende vos y enséñale a tu gente a respirar. Así que es importantísimo la oxigenación vital del cerebro. Ahora vamos a hablar del entorno cercano y el entorno lejano. ¿Qué te parece? Esta parte yo la saqué de la conferencia que da Jürgen Klarik. Sí, es una persona que estudia mucho el comportamiento humano, neurociencias, neuroventas, etc. Es una persona que vi que es de las únicas personas que habló de esto, de todo lo que de las personas que nos rodean, que nos dan energía y nos quitan energía. Me pareció pero espectacular esta parte. Es muy importante. ¿Vos viste un poquito este tema?
Sí, lo he visto y también lo suelo relacionar como, por ejemplo, tengo gente a mi alrededor que me da muchísima energía. Por ejemplo, yo entro mucho en el teatro porque verdaderamente ahí fue donde yo me desarrollé demasiado, pude avanzar, ¿no? Y había gente que me daba muchísima energía todo el tiempo, o por ejemplo cuando hacía ejercicio también te van motivando y te dicen, dale, vos podés, te dan muchísima energía, te aportan energía. En cambio hay gente, por ejemplo, que con la negatividad te la quita. Claro. Te la quita. Bueno, por la falta de tiempo no vamos a poder terminar el programa completo. Bien. ¿Sí? ¿Qué te parece si el próximo viernes continuamos con la energía? Me parece muy bien. Bien, vamos a seguir con los otros puntos, vamos a recapitular lo que hemos hablado rápido, Bien. pero ahora vamos a hablar de lo que son los sorteos. Bien, ¿sí? perfecto. Solamente quiero terminar con este aspecto, con el entorno que te rodea. Es importante, si vos tienes a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, tienes que aprender a seleccionar la gente con la que estás viviendo, porque hay mucha gente que te quita energía y hay mucha gente que te da energía. Totalmente. Y vos sos el resultado de las personas que te rodean. Por eso tal vez a mí me digan, y no importa que me digan, que a veces selecciono a la gente con la que estoy, porque lamentablemente hay mucha gente que habla necedades y no sabe realmente lo que es crear energía. En cambio, yo tengo que estar todo el tiempo con gente que sí crea energía, no que me la quita. Ese aspecto importante lo vamos a hablar el viernes de manera muy amplia, ¿te parece? Bien.